casi cerrando la intervención, la conferencia de prensa que normalmente da el presidente de la República, ha sido un llamado a la responsabilidad al Parlamento, porque se está por debatir en la Comisión de Defensa del Consumidor la posibilidad de congelar todos los pagos de préstamos y obligaciones que uno adquiere con los bancos hasta por 120 días, es decir, cero pago 4 meses. Esto obviamente a la tribuna le puede parecer encantador, ¿no? No tener que desembolsar durante 4 meses y que no te cobren ningún tipo de mora ni te reporten en ningún sistema de riesgo. Puede sonar interesante, puede endulzar los oídos, pero ¿qué consecuencias podría tener para el sistema financiero una medida como esta? Una de las tantas que el Congreso está poniendo sobre el tapete y que son consideradas como populistas. De ese tema vamos a hablar en nuestro bloque económico con Jorge Guillén, que es profesor de SAN y que lo tenemos aquí ya en videoconferencia. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola Juan Carlos, ¿cómo está? Buenas tardes. Bueno, una más del Congreso de la República, ¿no? Que trata de endulzar los oídos de la población, proponiéndole medidas que obviamente en situaciones de economía tan golpeada como esta pueden sonar muy bien, pero ¿qué consecuencias podría traer para el sistema financiero el decir durante 4 meses, que es la propuesta que se va a debatir en la Comisión de Defensa del Consumidor, nadie paga, nadie cancela sus cuotas de préstamos que ha adquirido con el sistema financiero? ¿Qué consecuencias podría tener para el sistema mismo? Sí, en realidad son consecuencias, es un tema muy delicado, ¿no? Ya la primera fue con la libre disponibilidad, ¿no?, de pensiones, que tenía algunos oponentes a la misma, ¿no?, en cuanto a la venta de activos, de acciones y a la pérdida digamos, de rentabilidad de algunas acciones y no era momento de vender. Y otro también, en el Congreso estaba un poco en discusión con lo de los directores del Banco Central también, ¿no? En realidad las medidas de este Congreso no son muy sopesadas técnicamente, y sobre todo esta de acá es la más delicada, porque recuerda el 2009, cuando quebró el banco Lehman Brothers, ¿no? No vamos a decir que quiebre, ¿no? La última vez que quebró un banco en Perú fue en el 98, fue comprado el Vice por el Scotia, ¿no? Y hubo muchos problemas de turbulencia financiera y una recesión bastante fuerte en el año 98 con la crisis rusa. Y ahora con el Lehman Brothers, como te decía, también que fue un banco importante que quebró, uno de los 10 mejores de Estados Unidos, más importantes, y mira, toda una cadena de pagos que se puede generar, ¿no? Es muy delicado, porque ese movimiento lo primero que va a hacer es que muchas microfinancieras y cajas, ¿no? Acuérdate, es la idea del Titanic, ¿no? Cuando se hunde el Titanic, ¿quiénes son los primeros que caen? Las clases más bajas o los que están más expuestos, y luego las corporativas o los más grandes no. Entonces, en este caso vamos a poner la figura de que se hunde el barco, quizás las primeras que entren en problemas de default, ¿no?, o de liquidez o de corrida bancaria serían las cajas, cooperativas y algunas microfinancieras. Algunas están reguladas por la SBS, y de ahí puede pasar también a banca, ¿no? En la literatura de finanzas es una situación que se llama demasiado grandes para fallar. No pueden fallar porque toda nuestra economía está dependiendo de ellos, ¿no? Y entonces una medida así va a ser de que en muchos de los stress testing o los pasivos que tengan estas entidades bancarias, y problemas de liquidez, ¿no?, de rotación de depósitos, va a hacer de que tengan problemas al final financieros, y esto va a afectar más aún la recesión que estamos previendo por el Banco Mundial o algunas multinacionales. Correcto. Habíamos hace algunos días atrás conversado con el presidente de la Asociación justamente de Microfinancieras, que estaba muy preocupado por este tema, porque estamos hablando de créditos hipotecarios, créditos personales, el pago de las tarjetas de crédito, los fideicomisos, el capital de trabajo y todo tipo de endeudamiento que uno haya adquirido con el sistema financiero. Estamos hablando más o menos, además de que esto podría perjudicar, ¿cuántos son? 6 millones más o menos de ahorristas que podrían verse perjudicados. Sí, hay un seguro, ¿no? En el caso de que vayamos a esa figura extrema de quiebra,
Claro, ¿no? pero este es como un efecto dominó, ¿no? Porque si vas a quebrar bancos, van a tener que ejecutarse los seguros, las aseguradoras también van a tener que mover capital. Es un tema complicado. Aparte que el seguro no te cubre todo, no es hasta un determinado monto, un tope de 25.000, 24.000 dólares, nada más, ¿no? Después de eso nadie nos salva. Consumidor. Ahorita las pruebas de morosidad o las estadísticas de morosidad de banca y de personas naturales, las que están un poquito en problemas son personas naturales. Pero felizmente un poco en la parte corporativa o empresa o gran empresa todavía no. Entonces, esta medida del Congreso podía empeorar más la situación que ya tenemos, ¿no? América Latina, por lo general, tiene un sistema bancario concentrado. Y también Estados Unidos, pero América Latina mucho más. Y fue hecho así a propósito, ¿no? En una misión Kemmerer en los años 20 en Estados Unidos, que propuso ese sistema. Porque nuestros países son muy vulnerables y necesitan un sistema financiero sólido. Es un dilema entre concentración y estabilidad. Tienes un sistema concentrado, monopólico, oligopólico, ¿no? Pocos bancos, algunas quejas con respecto a los cobros de los bancos y todo eso que hablan por el lado del consumidor. Pero fue hecho así a propósito porque en unas economías como las nuestras, que estamos viendo que son muy vulnerables, necesitan un sistema financiero sólido que sea un soporte. Ahora, lo que reclaman desde el sistema financiero es que ellos han abierto las puertas a los clientes para poder negociar si tiene que haber algún tipo de aplazamiento, algún tipo de facilidad, de reducción de cuotas, y esto se ha venido haciendo desde que inició el estado de emergencia y la crisis sanitaria. ¿Tú sientes que el sistema financiero ha sido lo suficientemente abierto para darle facilidades a sus clientes que están pasando obviamente por situaciones económicas complicadas? Sí, se han respondido, están trabajando en casa, no pueden estar algunas veces en oficina, también lo están haciendo en algunas entidades, ¿no? Algunas agencias, y claro, no hay lonche gratis, ¿no? Tampoco es que ellos vayan a regalar el dinero, que es como quieren los congresistas, y que puedan ser los únicos sacrificados, ¿no? Sino están dando como unas ampliaciones, como unos periodos de gracia. Claro, pues eso al final se paga con intereses al final del periodo, ¿no? Igual lo vas a tener que pagar, lo vas a tener que devolver, solamente te están dando algo que siempre ha existido, periodos de gracia. A veces cuando alguien se muda a un departamento que van a construirlo, pero todavía estás pagando alquiler y todavía no terminan de construir, no quieres pagar doble alquiler, no quieres pagar alquiler más préstamo, entonces negocias con el banco y al final te lo cobra, no hay noche gratis. Y esta es una figura que también incluso están las figuras de refinanciamiento si es que tienes problemas de pago, ¿no? Para evitar de que entres a Infocorp, ¿no? Incluso esta medida también incluso dice que cualquier persona que no esté pagando en estos periodos, y estos periodos no van a durar 4 meses, va a durar mucho más, y el banco no puede estar con tanto tiempo, digamos, sacrificando sus activos para tratar de beneficiar, ¿no? Lo único que puede hacer, se puede dar el lujo de trabajar con pérdida u otorgar una serie de bonos de solidaridad extraordinarios, es el Estado, que tiene el rol subsidiario. Las entidades privadas, bancas, seguros o AFP o minería, no tienen necesariamente esa opción. También incluso se ha escuchado del Congreso, y creo que en España también lo están debatiendo, que es un Congreso bastante izquierdista, de tratar de otorgar el propietario de un inmueble, de perdonarle el alquiler a su inquilino, ¿no? Completamente. Pero eso rompe la cadena de pagos, porque ¿y quién le condona los pagos y las obligaciones al dueño del departamento? Es la misma figura con el banco, ¿no? Es como decirle a cualquier tienda, no te puedo pagar y ya no tenemos, en realidad es un caos, ¿no? No hay inversión privada, que es el motor de crecimiento de la economía, no tanto la inversión pública, que se ha caracterizado por problemas de ejecución de gasto, sino es la inversión privada, sobre todo y en nuestros países, que se ha caracterizado por ser el motor de crecimiento de nuestras economías, ¿no? Y eso no podemos hacerlo, ¿no? Y como te digo, es muy delicado a generarle un estrés financiero o incrementar la probabilidad de default, la probabilidad de quiebra de un banco, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, Jorge, por ayudarnos a entender este tema. Gracias a ustedes. Jorge Guillén, profesor de SAN, ha estado con nosotros. El Premier ya ha dicho, y lo decía al iniciar el bloque económico, responsabilidad al Congreso de la República respecto a estas medidas que podrían ser la solución mucho más perjudicial que
que estamos viviendo. Así que hay que tener cuidado. Ojalá nuestros parlamentarios tengan la responsabilidad que se ha pedido desde el Ejecutivo. Cerramos nuestro bloque económico.